Muy buen día, jóvenes. Quienes habla la profesora Lourdes Landaeta, su profesora de inglés para este periodo escolar 2021-2022. En este primer momento vamos a trabajar con tiempos verbales, es decir, cómo se forman cada una de las oraciones, tanto en tiempos simples como en tiempos compuestos. Aquí vamos a encontrar el presente simple y el pasado simple. El presente simple se forma con el sujeto más el verbo en presente más el complemento. Recuerden que cuando trabajamos con tercera persona del singular y estamos en presente simple, el verbo debe llevar siempre una S o ES según el sujeto y según el verbo. El pasado simple. El pasado simple lo vamos a formar con el sujeto más el verbo en pasado más el complemento. Acá les dejo ejemplo de cómo se forma cada oración tanto en presente simple como en pasado simple. Acá tenemos el futuro simple. El futuro simple se forma con el sujeto más el auxiliar will más el verbo en infinitivo más el complemento. El verbo debe ir infinitivo porque el auxiliar will es el que me va a transformar la oración en futuro. Will solamente me va a indicar o me va a transformar la oración en futuro. Ejemplo, I think I will study another language next year. Creo que estudiaré otro idioma el próximo año. This country will win the next World Cup. Este país ganará el próximo mundial. We don't have enough water in the future. Nosotros no tendremos suficiente agua en el futuro. Aquí nos vamos a encontrar con los tiempos verbales continuos, es decir, vamos a trabajar con los tiempos continuos, el presente continuo, el pasado continuo y el futuro continuo. Es en donde le agregamos el ing al verbo. Recuerden que ing significa ando, endo y endo. En este presente continuo lo vamos a formar con sujeto más verbo to be, el verbo to be que le corresponde al sujeto, más el verbo con ing, más el complemento. Ejemplo, my sister is working at the factory at the moment. Mi hermana está trabajando en la fábrica en este momento. Acá vamos a trabajar con el pasado continuo. Pasado continuo se forma con el sujeto más el verbo to be en pasado más el verbo con ing más el complemento. Recuerden que el I, he, she, it, su verbo to be en pasado es was y para el you, we y they, el verbo to be en pasado es were. En el futuro continuo vamos a formar la oración con el sujeto más el auxiliar will más el verbo to be en infinitivo más el verbo con ing más el complemento.
El be va siempre a ir en infinitivo. El verbo to be va siempre a ir en infinitivo. Ejemplo, I will be enjoying the concert tonight. Aquí el verbo to be está en infinitivo. En el tercer grupo de tiempos verbales vamos a conseguir los tiempos verbales perfectos o compuestos. Vamos a encontrar los tiempos presente perfecto, pasado perfecto y futuro perfecto. El presente perfecto se forma con el sujeto más el auxiliar has o have más el participio pasado del verbo que se está conjugando más el complemento. Cabe recordar que para he, she, it, el auxiliar es has, y para el I, el you, el we y el they, el auxiliar es have. Ejemplo, the actress has won several awards this year. La actriz ha ganado varios premios este año. Pasado perfecto. El pasado perfecto lo vamos a formar con el sujeto más el auxiliar had más el participio pasado del verbo más el complemento. El auxiliar had se va a utilizar con todos los pronombres personales. En este caso vamos a ver el futuro perfecto. El futuro perfecto lo vamos a formar con el sujeto, el auxiliar will, más el auxiliar have, más el participio pasado del verbo que se está conjugando, más el complemento. En este caso, el have siempre va a ser el mismo. No va a variar con el sujeto. Siempre va a ser have, ya que el auxiliar will es el que le va a dar el tiempo futuro a la oración. Este es otro grupo de tiempos verbales. Aquí vamos a trabajar con los tiempos perfectos continuos. El tiempo presente perfecto continuo lo vamos a formar con el sujeto más el auxiliar have más el participio pasado del verbo to be, que siempre va a ser been, más el verbo con ing, el verbo que se está conjugando en gerundio, más el complemento. Recuerden que el auxiliar have lo vamos a utilizar con el I, el you, el we y el they. Y el auxiliar has lo vamos a utilizar con los pronombres personales he, she, it. Pasado perfecto continuo. El pasado perfecto continuo lo vamos a formar con el sujeto más el auxiliar had más el participio pasado del verbo to be más el verbo con ing más el complemento. El auxiliar had lo vamos a utilizar para todos los pronombres personales. El be está en participio pasado y siempre lo vamos a colocar de la misma manera. El futuro perfecto continuo va a estar formado por el sujeto más el auxiliar will más el auxiliar have más el participio pasado del verbo to be más
el gerundio del verbo que se está conjugando, más el complemento. El auxiliar have siempre va a ser el mismo. El verbo to be en participio pasado siempre va a ser el mismo para todos los pronombres personales.